En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días. El liceo de Mesé se queda con el cascaro. ¿Lo que pasó con el pan? Lo que pasó con el pan. Habrá señales. Habrá señales. Bueno, aquí nos estamos adelantando a los procesos electorales. Oye, cálmense, por favor, porque todavía falta. Está comenzando Ya hay unos que ya traen ya dan señales, ¿no? Ya hay señales. Pero bueno, le deseamos antes de iniciar este programa feliz año a todos, que haya salud, prosperidad y éxito en todo lo que emprendan este 2026. Les recuerdo que este programa, Mesa Revuelta, se repite hoy a las 5 de la tarde por 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, y que nos puede ver en NSS Campeche en Facebook Live. Bueno, le voy a dar la bienvenida a quienes ya nos acompañan en este nuevo año. Les dijimos que nos veíamos el próximo año y aquí estamos. Antonio Gómez, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Homero, compañeros de la Mesa Revuelta y a todos los que nos escuchan. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido. Buen día a todo el auditorio de Núcleo Comunicación del Sureste y que tengan un feliz año. Ricardo Medina. Muchas felicidades a todos los que nos escuchan y aquí estamos un nuevo año para seguir hablando de los pormenores de Campeche. José Segovia Cruz. Muy buenos días a todos y que sea un buen año para toda esa gente que nos escuche, esta gente que sigue este programa. Y Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida, Buenos como días, siempre. Feliz año a toda la mesa, a todos los compañeros de la mesa. Bueno, pues nos iniciamos este año un poco agitados, ¿no? Con los acontecimientos, sobre todo internacionales. Bueno, vamos a iniciar con ese tema en un posicionamiento más detallado emitido ayer en su conferencia mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum. México reafirmó su rechazo categórico a cualquier forma de intervención en los asuntos internos de otros países, particularmente ante la reciente acción de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro, su esposa y pérdidas humanas. Aseguró la mandataria que su postura está arraigada en la Constitución mexicana, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, enfatizando que la intervención nunca ha fomentado la democracia, bienestar ni estabilidad y que solo los pueblos deben decidir su soberanía y futuro. En el ámbito de la relación bilateral con Estados Unidos, la presidenta destaca un entendimiento basado en la soberanía, la responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. Aseguró que México colabora activamente para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia el vecino del norte, logrando reducciones significativas en homicidio, 37%, y decomiso masivo. Sin embargo, Sheinbaum subraya con firmeza que la violencia en México se agrava por el tráfico ilegal de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos, así como por el consumo de drogas en ese país, insistiendo en combatir a los grupos criminales de ambos lados de la frontera y en atender las causas de raíz mediante valores, educación y apoyo familiar. En resumen, reiteró: cooperación sí, subordinación e intervención no. Bueno, y a esto pues ya sabemos que vino también un desplegado de los gobernadores, ¿no? Donde manifiestan su... De Morena. Sí, de Morena, que manifiestan su solidaridad con la estrategia de seguridad del actual presidente de la República, pero bueno, esos desplegados ya sabemos que en los hechos pues no representan nada, y ojalá que esos desplegados pues se reflejen en la realidad, ¿no? Porque los gobernadores dicen apoyar mucho la estrategia de seguridad, pero en sus estados pues no pasa de ser palabras, ¿no? Bueno, pero la mejor opinión, iba a decir que la tienen ustedes, pero no en este caso, creo que lo tienen los venezolanos, ¿no? Pero bueno. Sin duda. Yolanda Valladares, comenzamos contigo, primero las damas. Ande. Pues mira, yo creo que lo significativo de este asalto de Donald Trump al Poder Ejecutivo de Venezuela es que lo puede replicar en cualquier país latinoamericano. Nosotros estábamos acostumbrados a oír los alardes de Trump, ¿no? Y luego, por ejemplo, con los aranceles, que amenazaba un día con poner aranceles y luego se desdecía. Entonces, como que no se le tomaba muy en serio lo que decía de Venezuela. Pero sí, hace meses se empezó a mandar buques, tanques de guerra,
empezó a bombardear lanchas supuestamente de narcotraficantes. Y bueno, eso debería de haber sido como un aviso de lo que podía venir, pero nadie se esperaba lo que sucedió. Y aquí, primero, no cae el chavismo, no cae. El hecho de que se hayan llevado a Maduro no socava las estructuras de poder de Maduro en Venezuela. Y esto tiene su explicación. Y la explicación es que los hilos del control y del poder lo tienen los chavistas, maduristas. Ellos controlan el poder judicial, ellos controlan aún las Fuerzas Armadas. La estructura chavista, madurista, estaba dividida en 4 factores de poder. Uno de ellos, Maduro, el presidente de las Fuerzas Armadas, que es Vladimir, ¿cómo se llama? Cabello, ¿no? Sí. Padrino. Padrino. El otro Diosdado Cabello, secretario de Interior. Que es el secretario del Interior, como el secretario de Gobernación, el equivalente. Y la vicepresidenta Rodríguez. Delcy Rodríguez. Entonces, al llevarse a Maduro quedan esos 3 factores en poder. Pero acuérdate que hay algo que nos dice que Donald Trump había ofrecido $50 millones para quien lo ayudara a capturar a Maduro. Entonces se corre el rumor, cada vez más fuerte, de que hubo traición al interior de Maduro. Y están acusando a Delcy de haber, porque es quien va a asumir el poder. Quien ya está en el poder ahorita. Sí, o sea, quien va a asumir el poder. Y tú sabes que uno de los grandes problemas que tienen los gobernantes son los pleitos del gabinete, ¿no? Lo vemos cada vez que entra un presidente, un gobernador o gobernadora, los pleitos y los grupos que se hacen. Entonces, al principio Estados Unidos intentó negociar con Vladimir, con el Ministerio de la Defensa, para que se quedara él. Pero dicen fuentes informadas del gobierno norteamericano que rompió los acuerdos, ¿no? Porque estuvieron ellos a través de sus diplomáticos viendo por dónde se metían, o sea, con quién iban a negociar cuando se fuera Maduro. Entonces, uno de los acuerdos que dicen que hizo es que los iba a respetar y quien se quedara iba a ser más dócil con los intereses del gobierno norteamericano. Y ya había habido una intentona hace como 2 años del gobierno norteamericano con el ministro del Petróleo, no me acuerdo su nombre, tenía un nombre así como de árabe, de traicionar a Maduro. Y pues él lo persiguió, lo encarceló, o sea, porque pues ya traía acuerdo con los gringos, y lo descubrió Maduro. Entonces, ahí lo que viene es una lucha intestina, ¿sí? Que si no tiene Estados Unidos el suficiente tacto y la suficiente estrategia, pues podría desencadenar en una guerra civil por el poder, que eso no le conviene ni a los venezolanos, ni al gobierno norteamericano. Entonces, el gobierno norteamericano, desde mi punto de vista como politóloga, va a buscar negociar con ellos una transición ordenada del poder, ¿no? Entonces, por las vías institucionales establecidas, conquistar el poder. O sea, eso sería una elección próximamente. Pero primero se tiene que acordar con los factores de poder que existen en Venezuela, las condiciones en que se va a dar esa transición. Entonces, no el hecho de que se haya ido Maduro significa que ya se acabó el régimen
No, el régimen está intacto. Y creo que una de las señales que mandó el gobierno de Trump es que no destruyó Miraflores. Solamente destruyó las partes que podían interceptar los bombardeos gringos, a los aviones, ¿no? Las partes de la defensa. Y de aquí lo interesante es que Maduro no le tenía confianza ni a los propios venezolanos, porque él estaba cercado en su primer círculo por cubanos, ¿no? Y entonces como dice Beto en su Facebook, le fallaron. 32 cubanos, había 32 cubanos que fueron de los 80 que murieron, habían 32 cubanos, habían creo que 7 iraquíes y 11 rusos, ¿no? O sea, imagínate, el presidente de Venezuela que alardeaba de su nacionalismo bolivariano, no le tenía confianza ni a su propio ejército. Y es que cuando viene la sucesión de Maduro, el que se sentía con el poder y la fuerza para sucederlo era Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa. Sí. Pero a Chávez le ganó su corazón y decidió por Maduro, y Vladimir quedó pues enojado. Entonces ahí, y ahorita los propios chavistas ya empezaron a acusar a Daisy de traición a la causa, ¿no? Por haber entregado a Maduro. Yo creo que hay algo latente con esto que sucedió en todos los gobiernos de Latinoamérica. Así como le pasó a Maduro, le puede pasar a cualquier presidente que se le salga de huelga a Trump. Bueno, y hizo una lista entonces, Trump de eso, ¿no? Ajá, entonces, mira. Terrible, ¿no? Lo que está. Yo estaba viendo a este muchacho cubano, ¿cómo se llama? El que habla español. El secretario de Estado. El secretario de Estado, ¿cómo se llama? ¿De Estados Unidos? No, sí. Bueno, ese. ¿Cómo se llama? Sí, se me olvida su nombre. Sí, el secretario de Estado. Yo creo que el secretario de Estado ha dicho que ha tenido Marco Rubio, una colaboración sin precedentes del gobierno mexicano, sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico. Y es que la presidenta, pues, se le puede acusar de muchas cosas, pero no de ser tonta. Entonces sabe que si no negocia con los gringos, están por medio de su cabeza. El problema que tiene y el predicamento que tiene la presidenta es que... ¿qué va a hacer con la herencia, no? No, ¿qué va a hacer con la herencia maldita de López Obrador con el narcotráfico, ¿no? Y los nexos que tienen los hijos de López Obrador con el cártel de Sinaloa, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder con eso? Porque el huachicol y muchas actividades ilícitas que sucedieron en el sexenio de López Obrador, que iniciaron y arrancaron. Yo la iba bien, pero nos faltó todavía agregarle un poco al tema del escenario de Venezuela. Porque el tema del escenario de Venezuela, también hay que tomar en cuenta, dicen que un loco con poder, un loco armado, o sea, es peligroso, ¿no? Y hoy empezamos a ver cuáles son las circunstancias. Igual que un pendejo. Que yo creo que lo peor es cuando se es loco y pendejo y armado, ¿no? Exactamente. Entonces ahí ya se donde se poderoso. suman todas, y poderoso. Es un cóctel muy poderoso, hay explosivo. un cóctel muy explosivo. Porque hay que tomar también el tema del contexto internacional. Vamos coincidiendo en el tema de el sospechosismo que hay en el tema del secuestro de Nicolás Maduro. Que ayer presumían en las noticias que 45 minutos le tocó al gobierno norteamericano nada más llevarse a Maduro. Cuando o sea, tú tienes... si no se llevaron a Chávez fue porque no quisieron. Así es. Y además, a ver, Estados Unidos tiene una economía prácticamente en crisis, pues eso es una realidad. La desdolarización del mundo petrolero es una realidad. La hegemonía de Estados Unidos como país ha venido a menos. Ha venido a menos. Entonces, ¿qué estamos? O sea, y varias veces se había tocado, estamos ante una reconfiguración del mundo, ¿no? De la economía mundial,
donde hay dos actores principales que tenían y siguen teniendo gran interés en el tema de Venezuela, que siguen siendo China y Rusia, ¿no? Pero ¿dónde se quedó Yolanda mal que dices que iba bien y ya se... Pues íbamos bien porque estábamos tocando el tema de Venezuela. No se había metido a México. No se había metido a México. Bueno. De lejitos. De lejitos, vamos bien. No se metan aquí con que eso Sheinbaum, eso me Aquí intrigó, ¿no? vamos bien porque estábamos desglosando el tema de Venezuela y nos venimos a tocar un tema que no estábamos trabajando. Sí, aquí lo en la que mesa. pasa es que yo dije que lo interesante de este asalto es que ya los presidentes latinoamericanos saben que a cualquiera le puede ocurrir. Y a final de cuentas, es uno de los temas centrales que tenemos que ver es si lo validamos o no lo validamos, ¿no? O sea, Bueno, como lo ciudadanos validemos como o no, politólogos. si lo O sea, decide Trump. porque ¿Qué pasó? es que ese es el ¿Qué asunto. pasó? O sea, hay No creo que Trump esté muy preocupado esperando tu opinión o la opinión de alguien más. O sea, eso ya se hizo. Eso fue una muestra de poder. Lo que vimos finalmente este fin de semana, yo creo que fue una muestra de poder. Sí, de poder. Evidentemente. Es que Una muestra de poder, tal vez facilitada, como dijo Yolanda, con traiciones internas y lo que sea, pero fue una muestra de poder. Estados Unidos puede hacerlo y lo hizo. También aquí hay otra cosa, porque se ha hablado mucho de este tema de que se violó la soberanía nacional y todos estos temas de derecho internacional y que se acabó la ONU y las leyes internacionales, todo. Digo, sí, por supuesto, creo que eso fue algo absolutamente fuera de lugar, ¿no? Se rompió finalmente los moldes, pero también no hay que dejar de ver algo. Cuando tú decías, estamos frente a un loco con poder, ¿a quién te refieres? ¿A Trump o a Maduro? Porque Maduro también, digo, estamos hablando de un régimen de 30 años, un régimen que llegó por la fuerza, que mató, que secuestró, que torturó, que hizo pacto con el narcotráfico, que no dudó en sacar los tanques, para aplastar a manifestantes. Cuando pierde la elección, ¿cómo hizo, va y toma el Capitolio? ¿Qué hizo todo? Sí, ¿Cómo está eso, todavía estamos aquí frente a, incitado, indiciado por su... Nadie está defendiendo a Trump. Nadie está defendiendo a Trump. Lo que estamos diciendo es que Maduro también es un régimen de poder y que hubo una elección en Venezuela que no perdió Maduro, que nunca presentaron las actas, que cambiaron el Poder Judicial, no sé dónde ha pasado eso también, para justificar su toma de poder, y finalmente hizo a un lado todas las leyes, todo el Congreso, todo lo que podía el régimen interno de Venezuela, lo hizo a un lado para afianzarse al poder. Entonces, pues, a ver, queda claro algo, Maduro no iba a salir por las buenas, no iba a salir legítimamente, no iba a salir con una votación del pueblo venezolano, no pasó. Entonces, digo, no estoy justificándolo, pero son muestras de poder. Y lo último que yo quisiera... Bueno, no, adelante, Yolanda. Sí, estaba hablando. Lo único que quiero recalcar es que a Trump no le importa la democracia. Claro. ¿Sí? Si no le importa si el régimen es tirano, autoritario y antidemocrático. Lo que le importa son los intereses norteamericanos de las empresas. Ahí te me oye el asunto. Así ha sido siempre. Porque ¿cuál fue el argumento que empezó a usar, no? Que Maduro es impulsa el narcotráfico, que es un narcotraficante, que falsifica pasaportes y que vamos a ir por él. Y resulta que el fondo es que el petróleo no negoció con él el petróleo y ese es el fondo, el meollo del asunto, ¿no? De que como Maduro no se alineó con él para la cuestión petrolera, que tiene las reservas más grandes del mundo, pues dijo, pues como no te alineas conmigo, pues ahí te voy. Porque si se hubiera alineado, entonces sería demócrata. No, nadie le quita lo dictador, nadie le quita lo dictador y todo la pobreza que está viviendo el pueblo venezolano con todas las reservas petroleras que tiene más grande del mundo, ¿no? Todas las represalias, cuánta gente metió a la cárcel. Pero estamos viendo que no se trataba de eso, no se trataba de imponer la democracia en Venezuela, ¿no? Sino se trata del petróleo. Vamos un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Y esa es la estructura social
que permanece, por eso ha permanecido tanto tiempo eso. Bueno, ya estamos de regreso y estamos aquí hablando de unos aspectos de las sociedades, ¿no? Y hablábamos de la sociedad del medio. Pero nos quedamos, no sé si quiere seguir Ricardo o Yolanda. Voy. ¿Vas? Adelante. Voy porque ya se tomaron media hora del programa. A ver, yo quiero plantear el tema de lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela en tres partes. Me parece que la primera parte es el antecedente de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 95, ¿no? Cuando llega Hugo Chávez, se queda ahí, se reelige bajo formas bastante antidemocráticas y se queda 13 años, 14 años en ese gobierno. Se va porque se enferma, para colmo se va a Cuba y ni los médicos cubanos pudieron salvarlo, ¿no? Él, se queda en su lugar, Nicolás Maduro, 13 años. La dictadura continúa, porque es la dictadura chavista, a la que le llaman, y lo que ocurrió en Venezuela durante esos 26, 27, 30 años, una pobreza extrema. Un país riquísimo en recursos naturales, principalmente petróleo, tan pobres que no había ni comida para la gente. El socialismo ahí fracasó totalmente, y una inseguridad que llevó a los venezolanos a una situación gravísima. Tan es así que en Venezuela se expulsaron o se desplazaron 18 millones de habitantes, más desaparecidos por el régimen, que eso es lo grave de la violación a derechos humanos, porque desaparecieron personas, los presos políticos y gente que era incómoda al sistema, adiós. Y la segunda parte que me parece importante es que lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela no fue un evento espontáneo, sino fue un evento bastante preparado, con mucho tiempo, por muchos meses, incluso podría decir que por años, porque recordemos que en la primera etapa de gobierno de Donald Trump había la exigencia de la salida de Nicolás Maduro, que no aceptó, y en esta segunda etapa, pues ya Trump 2.0 decidió, primero, una serie de cosas que empezó a hacer. La recompensa de 50 millones, y con la acusación de que, de 50 millones de dólares, con la acusación de que estaba ligado al narcotráfico y que el cártel de los soles proveía o distribuía fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. El punto importante y ahí, también lo llevó a relacionar con el tren de Aragua, ¿no? Sí. La segunda etapa fue instalar buques en las costas del Caribe frente a Venezuela. Ahí instaló uno de los portaaviones más grandes de Estados Unidos. Esa era una amenaza evidente y clara de que ya iba sobre Nicolás Maduro, ¿no? y su régimen, que no fue así, como ya lo explicó la jefa. Y la tercera parte que estamos dejando a un lado, que me parece que es importante, es el Premio Nobel de la Paz. Yo lo dije en mis spots y en otros programas, que el Premio Nobel de la Paz ya estaba bastante corrompido porque se le otorgó a una venezolana que era opositora a Nicolás Maduro. ¿Con qué pretexto? Para hacer una voz que enfrentara a Nicolás Maduro con el asunto de tener el Nobel en la mano, ¿no? Y la cuarta etapa fue la invasión ya directa, que hay que decirlo, es una violación al territorio pues nacional. Esa es una invasión. Pero déjame puntualizar algo que tiene que ver con ese momento que estás diciendo. María Corina Machado, cuando llegó un día después al premio Nobel, dijo que Maduro se iba a ir con voluntaria o involuntariamente. Eso lo dejó ella muy claro hace, pues, ¿qué? En diciembre, hace un mes, ¿no? Por eso estoy diciendo que todos esos acontecimientos fueron preparados para el secuestro de Nicolás Maduro y la extracción, por así decirlo, ¿no? Y más evidente ahora, no pudo ser, ¿no? Recuérdense que estaba Trump en la lista. No es que el imperio no quiera a María Corina Machado,
es que no puede en estos momentos insertar a María Cochelina Machado porque fue algo que le pidieron los traidores para tratar de conservar en la mayor medida posible los privilegios del chavismo, ¿sí? Como gobierno, ¿no? Ahora, viendo cómo sobreviven. Ahora, continuando con este tema, en mi tercera parte, yo diría que esta invasión de una nación de América es un mal antecedente, muy mal antecedente, porque de alguna manera si nosotros aceptamos lo que hizo Donald Trump, pues el día de mañana va a ocurrir en cualquier parte de cualquier país. Y recordemos nada más que esas acciones de los norteamericanos en territorios de América Latina no han acabado bien. Recordemos lo que pasó en Nicaragua, recordemos lo que pasó en otros países. Todo el mundo, en Afganistán, en Irak. Entonces, lo único que hace Estados Unidos es preparar el ambiente para adueñarse de sus recursos naturales. Ahí está el caso de Ucrania. Con el pretexto de defenderla, se adueñó de sus minerales raros, que son indispensables para su nación. Ahora, hay violaciones totalmente al derecho internacional, totalmente. Me parece que este asunto sí es grave porque modifica la geopolítica de manera brutal, porque si esto se permite, lo que estamos viendo es que más adelante Rusia se va a adueñar de Ucrania sin ningún pretexto, porque cuando Estados Unidos le diga, oye, espérate, si tú lo hiciste en Venezuela, y cuando China diga, pues Vietnam es para mí, es mío Vietnam, Taiwán. Pero es que las teorías de la conspiración internacional dicen que eso lo pactó Trump con Putin, porque se supone, y con China, porque se supone que a cambio de lo que pasó en Venezuela, bueno, eso yo lo oí de un vocero de Stulin, que es uno de los voceros del régimen socialista. Bueno, teórico de la conspiración internacional dice que es un pacto porque a Rusia le devuelven Ucrania y a ellos se quedan con Venezuela y a China le dan Taiwán y todos contentos con su cacho de pastel. Eso es lo que dicen. No. Y además el discurso en el tema del sustento de la teoría conspirativa, nada más para abonar más o menos a lo que decía Beto, también es un tema real. ¿Quiénes son los mayores acreedores de Estados Unidos en bonos del Tesoro a nivel internacional? Pues le debe a Rusia y a China, son los mayores acreedores. Entonces, si Pepe me debe, yo no voy a dejar que Pepe quiebre su economía, porque después ¿cómo le voy a cobrar? Bueno, sigue, perdón. Perdón, Pepe. Ahora, este asunto que es un mal antecedente, porque ahora cada quien va a poder repartirse la parte que le corresponde en donde tenga sus intereses. Y lo estamos viendo en lo que ocurrió ayer cuando se convoca al Consejo de Seguridad de la ONU. En el Consejo de Seguridad hay 5 países que deciden, pero 3 son los más importantes: Estados Unidos, China y Rusia. Y los 3, nadie dijo esta boca es mía. ¿Por qué? Porque están protegiendo sus intereses. Claro. Esto me lleva a la otra posibilidad o al otro tema, que me parece que el asunto de que la Organización de Naciones Unidas está desgastada. Porque ya no ofrece ninguna garantía para ningún Estado. No, y no se va a pelear con el dinero. ¿Quiénes la mantienen? Claro, y la OEA no sirven para nada. Ahora, me parece que, termino con este asunto, la posición en las primeras horas de la invasión a Venezuela, a las 3-4 horas, sale la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a posicionar el asunto y dice que estaba en desacuerdo con la invasión a territorio venezolano. Porque muchos dijeron, oye, la presidenta no me representa porque cómo va a defender a Maduro. No estaba defendiendo a Maduro. Estaba defendiendo el asunto de la soberanía de los países. Estaba cuidando las espaldas porque pues a ella también le puede volver. Por eso, a eso voy. Y me parece que este asunto... Es defender el territorio nacional. Termino con esto. Me parece que el asunto de defender la autonomía y el posicionamiento de la presidenta
Fue tan claro y correcto me parece, porque estaba hablando del derecho internacional. Y tan fue claro y preciso el mensaje de la presidenta que después de ella, más de 20 países respaldaron ese posicionamiento. Punto. Sí, pero además llama mucho la atención el mensaje o los mensajes de la Premio Nobel de la Paz, María Corina, ¿no? Que le da la bienvenida a la intervención y dice que va a llegar la democracia a Venezuela, ¿no? Bueno, pero que no va a llegar pronto, ¿eh? No, pero que no leyó donde dice Trump que no tiene el afecto de los venezolanos. No, lo que sucede ahí es que lo que está cuidando el gobierno norteamericano con esta transición, está pactando con los factores de poder para que no haya una guerra civil. Para que le sigan vendiendo petróleo. Entonces no puede meter a María Corina porque entonces claro, se desbarata todo. Se le desbarata todo Ahora, antes Estados Unidos por lo menos disimulaba cuando entraba a algún país y decía, bueno, es que no hay democracia. Y tiene razón Ricardo en algo, no hay democracia en Venezuela. Mejor le hubieran hecho como hicieron con el Mayo. Exacto. Pero por ejemplo, Donald Trump a las 11 de la mañana del día siguiente o del mismo día que secuestran a Nicolás Maduro dice, es que a nosotros nos interesa el petróleo de Venezuela. Claro. Ahí se perdió todo el encanto de lo que se podía decir. Yo creo que le salió lo auténtico. Sí, claro, o sea, claro. Los gringos nunca han sido defensores de la democracia. Por eso, pero nunca por lo menos en su vida. Es claro, daban ahí un barniz de legitimidad, pero ellos siempre han ido tras sus intereses, hay que entenderlo. Pepe, te recomiendo que hables porque no te van a dejar hablar. Ya como lo dijo Beto, ya las Naciones Unidas valieron, la mesa revuelta valió, aquí cada quien se arrebata palabra. Ese es un ejemplo de poder, lo que vimos. Quien puede, lo hace. Adelante, Pepe. Adelante, Pepe. Rusia, cabrón. No, que Rusia. ¿Quieres Yo soy chino, a mí no me... Ya empezaste con tu mensaje, sigue con tu mensaje. Tú eres medio vietnamita. Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en muchos temas. Primero, sí es una violación al derecho internacional, o sea, eso no debe quedar ninguna duda, está clarísimo. Me llama la atención dos cosas muy importantes. Primero, la declaración de la presidenta tenía que ser de esa manera, no podía ser de otra. Sin embargo, para los venezolanos, que conste que yo no soy venezolano ni defiendo a Venezuela, pero para los venezolanos lo que se perdió ahí, para ellos, no para los demás, ni para el derecho internacional, justifica la acción de los Estados Unidos. Y no estoy hablando del petróleo, no estoy hablando de otra cosa, más que de la gente cómo estaba viviendo y cómo había perdido su democracia al debilitar varias instituciones como la Suprema Corte, así como las propias elecciones, los órganos autónomos como el órgano electoral, como su propio Congreso, que había sido mayoritario en un principio con Chávez y que luego ya fue totalmente sumiso ante Nicolás Maduro. Entonces, ese debilitamiento de las instituciones fue lo que llevó para los venezolanos a pensar que lo que pasó tal vez sea una bocanada de aire para lo que viene, que nadie sabe realmente qué va a pasar, ni ellos mismos. Y no se justifica, sí, pero para muchos venezolanos realmente eso es lo que pasó. Desafortunadamente, para los que no queremos escuchar, es lo que estamos viendo en México. Sí, no quiero repetir lo mismo que han dicho ustedes, pero realmente lo que está pasando en México es algo muy parecido a lo que pasó en algún momento en Venezuela, ¿sí? Aquí ya hemos perdido varios espacios como el INAI, de acceso a la información, hemos debilitado el órgano electoral, seguimos teniendo la Cotaipeque, así que el Poder Judicial está desafortunadamente muy manoseado, donde se ha perdido mucha credibilidad y a las renuncias, ahí están las renuncias de varios electos de jueces, porque hubo un debilitamiento de esos órganos autónomos democráticos y eso fue lo que pasó en Venezuela en muchos años. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer ahorita realmente es un análisis de qué es lo que queremos para México. ¿Queremos una invasión como pasó en Venezuela? Nadie la quiere. No la quiere ni la Presidenta de la República, no la va a querer Andrés Manuel y no la quieren por muchas razones. Y la primera bandera que se utiliza es
el derecho internacional. Pero la que no quieren decir es el gran problema que tenemos atrás en los gobernantes con presuntas relaciones de narcotráfico, presuntas relaciones de lavado de dinero, presuntas relaciones con el huachicol, de políticos que están en este momento cercanos, muy cercanos a la presidencia de la República y demasiado cercanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese es el tema que nos debería interesar a todos nosotros. Finalmente, lo que va a pasar en Venezuela va a quedar en un tema no solamente histórico, sino un tema donde todos los países que tengan una relación con Estados Unidos, como México, el hecho de no tener una buena coordinación, un buen trabajo de cooperación como lo tiene hasta el momento, que de repente nuestro gobierno dice que sí la tenemos, por otros momentos se calla, pero lo que estamos viendo es que sí hay un trabajo de cooperación con Estados Unidos que tenga que ver con el narcotráfico, cosa que no había pasado en el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esos son los temas o los hilos que nos va a tener un poco al gobierno de México en jaque y preocupado, porque si no cumple con Estados Unidos en lo que a Estados Unidos le interesa, que estamos viendo y estamos escuchando en esta mesa que coinciden, que coincidimos, que solamente Estados Unidos lo mueve realmente los intereses, no lo mueve los temas democráticos, no lo mueve el tema de un gobierno legítimo, que en el marco también del derecho internacional también eso es importante, ¿sí? Que los gobiernos que los países deben ser democráticos, deben ser legítimos, reconocidos por su pueblo, y hay que reconocer que tampoco estaba pasando. ¿Qué pasa con todos esos actores nacionales que han estado constantemente yendo a Washington a buscar su... Igual fue el peje a Washington, ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con tu amigo? ¿Sí? ¿Con tu amigo? ¿Cuál? Con tu amigo. A ver, ¿cuál? Ponle. No, mira, los actores políticos van a actuar como ellos les convenga por sus intereses políticos, partidistas o personales. Pero son temas totalmente distintos, ¿sí? No podemos ocultar la similitud del golpe a las instituciones como México, como pasó realmente en Venezuela. O sea, no querramos ocultarlo también, no querramos reconocerlo. Bueno, también hay que tener muy en cuenta pues el humor de que se levanta Trump todos los días. No, claro, es un cerrado porque es muy Mira, subgéneris. yo les voy a decir algo, yo soy politóloga y eso a mí me da una visión siempre diferente de las cosas, de análisis. Y ahí nosotros nos enseñaban en ciencias políticas, un librito que es por ejemplo, es con el que me dieron la bienvenida cuando fui a hacer un doctorado ahí a Madrid, que se llama La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Ahí dice, bien claro este señor, que analiza todos los sistemas democráticos latinoamericanos, dice, la democracia es el sistema político que más le conviene a los norteamericanos, porque el poder está dividido en tres, ¿sí? El problema para Norteamérica es cuando hay dictaduras, porque se conviertan en una amenaza a sus intereses. Y ahí está el caso de Rusia y está el caso de China, ¿no? Entonces, y ahí está el caso de Venezuela. Entonces, ellos defienden la democracia, porque es el sistema que más favorece a sus intereses. Pero también hay muchos teóricos que han investigado que cuando las dictaduras hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo, generan riqueza, ¿no? Como sucedió con Hitler, ¿no? Que logró que Alemania sea una potencia mundial en unos cuantos años, pues eso hace que avance más rápido la economía de mercado, que se capitalice, que tenga riqueza. El problema es que aquí en latinoamericanos son una bola de bandidos que usan la dictadura para enriquecerse ellos. Ahí están los 10,000 millones de dólares que le congelaron a Maduro en las cuentas de Suiza, ¿sí? O sea, porque son unos hipócritas. O sea, piensan como Marx, gobiernan como Stalin, pero quieren vivir como Rockefeller. Entonces, esto es la gran hipocresía del mundo. Y ya vemos, ¿no? que la cuentica que decía que tenía no era una cuentica, no una cuentoca, ¿no? Sí, 10,000 millones de dólares. Sí. O sea, con un pueblo que se está muriendo de hambre, lo mismo sucede aquí con los hijos del peje, pues. Vamos a un corte y regresamos, porque ya no están los patrocinadores. No voy a volver a meterla. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas.
Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos. A ver, ¿qué va a pasar después de esto en México? Porque sí es importante. Aunque México es el socio comercial que le representa muchas ganancias a Estados Unidos, pero quien gobierna ahora es un presidente que tiene actitudes de presión constantemente sobre sus pares. Y en lo que viene para el Tratado de Libre Comercio, me parece que, relacionado a la seguridad, si la presidenta no actúa en contra de aquellos que permitieron que avanzara la inseguridad y el tráfico en el país, el tráfico de estupefacientes, con aquellos cárteles, me parece que se va a meter en problemas la presidenta. Y voy a poner dos ejemplos que me parece que tiene que tomar cartas en el asunto, o el propio Morena. El gobernador de Sinaloa es una persona que está ligada al narcotráfico, a los cárteles de la droga de Sinaloa. Tan es así que en su campaña él mismo lo reconoció públicamente. Y dos, me parece que el expediente del coordinador de los senadores, Adán Augusto, es peligrosamente quemante para su administración de Claudia Sheinbaum. Y si no se toman cartas en ese asunto, me parece que podemos tener problemas en cuanto a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Así es. No, y yo como siempre he dicho, ¿no? Y no ha habido mucho cambio en eso porque cada partido ha protegido a sus delincuentes, ¿no? Pero pensamos que iba a ser diferente acá, que no iba a haber esa protección de delincuentes y vemos que no, pues no lo se hacen a los... Ellos lo dijeron. Claro. O sea, nosotros... Así lo vendieron. Así lo vendieron en el proceso electoral, en 2 procesos electorales. Y aquí como están hablando... Hay intocables todavía, en ¿no? Venezuela, tal vez a los chavistas hubo un preacuerdo, pero se le entrega de Nicolás Maduro. Lo mismo podría estar pasando en México. Aquí una relación de cooperación hasta donde se pueda, con tal de no entregar, de no dar a la gente que puede estar relacionado con el narcotráfico, el lavado de dinero, que esté muy cercano a Morena y a la presidencia de la Efectivamente, República. Y lo que yo decía... Te lo ves, Beto acaba de deslizar un expediente incómodo que también trata de deslizar la entrega acordada de una figura, ¿no? El expediente del senador. ¿Qué senador? ¿Qué senador? ¿De qué hablan? Nada, está despistando ellos. A ver, No, Beto dijo, hay una carpeta, hay un expediente son varias, que es ¿no? el coordinador de Adán Augusto, Ajá. que es quemante, o sea, acaba de deslizar que es claro. un personaje incómodo, Claro. que en algún momento dado puede ser, o sea, varios. Beto, lo dice Beto, Hay varios personajes incómodos. y lo asume, o sea, Porque es vemos una como realidad, a una ver. figura que puede ser intercambiada, podría ser la palabra. Sí, ¿no? claro, pero además ese expediente se frenó con la salida del anterior fiscal de la República. Así es. Qué casualidad que ya estaba muy, muy abierto ese expediente y apenas llega la propuesta de la presidenta en esta señora Rosa Isela y se cerró ese expediente cuando era claramente un tipo muy involucrado. Rosa Isela, Ernestina Godoy. Godoy, Yo creo que a partir de la experiencia de Venezuela, si hoy queremos blindarnos y hacer lo posible para que en México no tengamos que pasar por situaciones semejantes, que yo veo muy difícil. Trago amargo. Yo veo muy difícil que haya lo mismo, pero sí mayores presiones y mayores intervenciones gringas, pues sin duda alguna. Uno de los factores es quitar el pretexto de que en México gobiernan los carteles. Lo dijo Trump explícitamente. Dijo, sí, lo ha dicho. la no presidenta es muy buena gente, muy jujujú, muy jujiji, a toda madre, pero en México gobiernan los carteles. Entonces, eso sí está en la cancha del gobierno. Demostrar el gobierno federal, los estatales, los municipales. Sí, yo creo que el gobierno federal tiene que apretar a tienen, tuercas en los que tuercas tienen en los el gobiernos compromiso estatales, y la ¿no? voluntad de poner fin y control al narcotráfico. Y no solamente se trata esto de poner la cabeza de algunos líderes regionales o locales del narco, sino como se ha dicho en esta mesa, la mejor muestra de convicción y de compromiso es poner la cabeza de los grandes capos que están incrustados en la política mexicana hoy en día
y que son los que han abierto y han hecho más grave esta situación de la presencia de narcotráfico en nuestro país. Cuando eso ocurra, nosotros nos estamos blindando en cierta manera. Claro. Eso es lo que tendría que hacer la presidenta en estos momentos, antes de apelar que el pueblo y la Constitución, eso no va a valer ya. Pero sigue defendiendo a los gobernadores que ya le quitó la visa a Estados Unidos. A los ojos de Estados Unidos, la Constitución de México, el llamado del pueblo, las marchas en el Zócalo, le vale gorro. Que ponga la cabeza de quien tiene que poner y ya luego hablamos. Ahora, y además tiene que hacer eso, ¿no? De que ya decirle, o sea, ¿saben qué? Eliminen esas viejas prácticas del desplegado, de apoyo, ¿no? Que esos desplegados no te ayudan en nada. Y sabes qué, apretar tuerca y decirle a los gobernadores, señores, hay que combatir el narcotráfico, hoy lo tienen allá en sus entidades y con los discursos y los desplegados no solucionan. Ahora, el asunto de Alito que se ha ido a Estados Unidos es porque va por Botox. El voto migratorio, claro. El voto de los migrantes. El Botox duro. El Botox duro. El voto de los migrantes. El 2040, papo. Bueno, cambiamos de tema. Migrantes. Ya. El Botox duro. Bueno, con el nuevo año, miles de campechanos no han fallado, como cada año ocurre, para realizar el pago de sus contribuciones, impuestos y derechos, tanto estatales como municipales. Los cumplidos ciudadanos desde temprana hora y en los primeros días de este 2026 cubrieron pagos como agua, impuesto predial y en esta ocasión para también renovar sus placas. Bueno, ya vemos las largas filas que hay, que todavía sigo pensando que no sé por qué no se han actualizado los gobiernos estatales y municipales, que se empieza a pagar todo pues en línea, ¿no? Y que no tengas que hacer ya se paga en línea, pero pagas las placas en línea y luego tienes que ir a hacer fila para recogerlas. Entonces, ¿de qué se trata, no? Bueno, pero la mejor opinión lo tiene usted. Antonio. Sí, mira, sí es posible que falte la actualización, sí hay los pagos en línea, y debería de existir que en el momento en que pagues en línea te envíen al domicilio que tú tienes registrado en las placas. Claro. Muchas ocasiones, ¿cuál es el detalle? Que quien está como propietario del vehículo, su domicilio no coincide en el que reside en ese momento, y no hay esa actualización para que sirva el servicio de mensajería. Te obliga también a que te pongas derecho, ¿no? Sí, o sea, es una cuestión de que se ponga, que se pueda hacer, porque sí hay las condiciones, ¿no? Pues sí hay, pero también, debe ser a solicitud del contribuyente. ¿Qué sucede también? Bueno, que a partir de este momento todos quienes son cumplidos, pues van e inmediatamente aprovechan estos primeros días de enero, donde hay descuentos, donde hay diversos motivantes para que vayas a pagar tus impuestos, tus contribuciones, y bueno, eso también de repente satura. Yo iría todavía un poco más allá, o sea, deberíamos de entender que los plazos se pueden extender todavía más, que no los cerremos a los primeros 3 meses del año, sino que puedan ser extendidos para que pues, permita, ¿no? esta agilizar fluidez y agilizar. Ojalá te hagan caso. Se han planteado en otras ocasiones. ¿Ah, sí? Por eso, de la alianza que llevó al gobierno. No lo sabía eso, Que llevó al gobierno. Oye, ojalá en otras ocasiones se ha hecho operativos, por ejemplo, para la entrega de placas. Fuertes declaraciones. En diferentes áreas que son mucho más grandes, que se entregan incluso en los propios vehículos. Hay yo creo que muchas formas de hacerlo, y que esperamos, pues no que me hagan caso, sino que hagan caso a los reclamos de los ciudadanos, pues de que se agilicen, ¿no? En la mayoría, sobre todo el tema de la entrega de placas, porque cuando tú vas a pagar tu impuesto predial, tu agua potable, eso no es, no hay una situación de intercambio de algo. Entonces, el sistema en línea debe de funcionar, y debe funcionar al 100%. Insistimos, yo lo he visto en varias ocasiones, en que lo que ha detenido el uso de los sistemas en línea es cuando los domicilios, principalmente los domicilios o los titulares, pues no coinciden, pero yo creo que se puede ayudar mucho en eso, ¿no? Bueno, y eso ya te serviría para el cambio de propietario, bueno, que obligues, ¿no?, al que compre un vehículo a cambiar de propietario, Pepe. Pero esto no se les ocurrió empezar a cobrar las placas y las tenencias este mes. O sea, es algo que se programa, algo que se ve con tiempo, algo que se ve cada 3 años o cada año cuando pagas tu refrendo. O sea, me parece increíble que los gobiernos no se preparen, no prevean esta situación, y quienes tengan que pagar el rato o las horas bajo el sol
sean los ciudadanos que finalmente van a depositar sus impuestos para el pago de la tenencia o de la placa, ¿sí? O sea, eso es lo que a mí en lo personal me parece increíble. Antes, yo creo que hasta hoy no ha sucedido, pero antes incluso había instituciones bancarias que tú ibas al banco y pagabas, ¿sí? Y te daban la placa y la tenencia. Hoy creo que no hay no sé qué esté pasando en el gobierno, que no busquen la manera de facilitarle al ciudadano este acceso al pago del impuesto. Entonces, yo creo que no hay más que buscarle. De verdad, me parece increíble que a estas alturas, con tanta tecnología, con muchos tiendas de conveniencia, que tal vez se podría hacer un programa de facilitación para los ciudadanos. No lo sé. Hay varias opciones que se pueden implementar y que no se piense. O sea, allí estaba yo viendo las fotografías que seguramente muchos campechanos han visto, por ejemplo, lo que está pasando en el Palacio de Gobierno, que llega hasta el Palacio Legislativo, hasta las escaleras del Palacio Legislativo. O sea, me parece demasiado el ciudadano que está haciendo todo lo posible. Que están allá al lado del Manuel Campos. Todo lo posible por llegar a hacer el pago. Están igual. Entonces, ¿por qué no facilitan el tema? Sí se puede, pero tienes que hacer luego otra cola para ir a recoger las placas. Sí, claro. La realidad es que cuando esto... pagas por internet, por ejemplo, yo tengo un coche con la placa del Estado de México y yo hago todo el trámite desde aquí. ¿Sí? Y pues obviamente tengo un domicilio en el Estado de México. Y lo hago, te voy a decir por qué. Porque, bueno, antes cuando yo lo hice, cuando trabajaba en el México, porque cuando necesitaba llevarme mi coche, si tienes un coche con placas de fuera, no puedes circular hasta las 11, después de las 11 de la mañana, ¿no? Y aparte, un día a la semana no circulas, entonces... pues saqué mi placa de ahí para que yo pudiera circular. Para que fueras vecina. Exactamente, y como era híbrido, pues circulaba yo los 7 días a la semana. Entonces, pago aquí mi placa y me la llevan a mi domicilio porque pagué por internet. De eso estamos hablando, que ojalá te lo puedan hacer llegar a tu domicilio. Sí, porque lo pagué, hice el trámite en línea y entonces yo digo, ¿por qué el gobierno es tan burro? Que ¿Cuál gobierno todo, el que tenemos, ¿cuál otro? No hay otro. Estatal de Morena. Sí, no, lo que le significa dinero, ingreso de los contribuyentes. Claro. No se lo facilita. Claro, sí, lo estamos viendo y están las filas larguísimas de gente que quiere cumplir. Es que esto lo único que demuestra es desidia, un gobierno desidioso, un gobierno que no tiene ningún tipo de compromiso, ausente. Un gobierno que, pero ¿cómo lo podemos esperar no si tiene finalmente operativa, los de finanzas que no están, que son los responsables de este tema, no es gente de Campeche? Les interesa muy poco lo que le pasa a los campechanos. Estuve platicando con personas, estuvieron 5 horas, 6, 7, 8 horas finalmente en la cola. Eso es verdaderamente incorrecto, injusto, hacen perder un día laboral que no le pagan a la gente. Entonces, no hay pretexto porque en otros estados se puede hacer y se puede hacer muy bien. Entonces, esto que está pasando en Campeche simplemente habla de un gobierno que no le interesa a la gente. Cerramos con Beto. Sí, creo que también hay un tema que estamos dejando pasar, que es el asunto de que pasó el año, que ocurrió en el anterior cambio de placas de esta administración. Primero, las placas para las personas con discapacidad. No te dicen, oye, hay placas para personas con discapacidad, entonces te dan una y cuando tú quieres utilizar una, te dicen, no, es que esa parte, te tienes que sacar otra. Entonces me parece que no están previendo muchas cosas. Una de ellas es eso, que digo, bueno, por lo menos decirle, oiga, señor, aquí está para el área de discapacidad, o las especiales para la gente de la tercera edad, y abrir más cajas. Es dinero fresco que está entrando a la hacienda pública, y me parece que... Pues no, que no hay dinero. ¿En qué lugar te llevan el dinero y lo rechazas o te haces tonto? Me parece que van a abrir lo del foro, de nuevo, que está muy bien, pero deberían implementarlo en el Leandro Domínguez, otro, para que la gente vaya a pagar. La gente quiere pagar y este gobierno no quiere cobrar. Sí, es increíble. Es increíble, Está de ¿no? risa loca. Y sí, porque sobre todo que estás diciendo, nos vienes cantando desde hace mucho, fracciona. que no hay dinero, ¿no? Que no hay dinero, que hace falta recursos. Y dice, bueno, y te lo están dando y no le facilitas. Ya nos vamos, Julio no abrió la chequera hoy, así que... Bueno, pues nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, a José Segovia, a Ricardo Medina, Alberto Cuz, Antonio Gómez, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes
a las 8 de la mañana. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.